Bueno, ya para cerrar el día de hoy, Ernesto Zedillo Ponce de León, ese maravilloso expresidente que tenemos, que terminó de privatizar todo lo que no pudo privatizar Salinas de Gortari en 1988, del 88 al 94. Zedillo lo acabó de privatizar y nos dio en la torre. Ese fue el gran inicio del globalismo en México, ese globalismo que trataba de convertir todo lo público en privado, y por eso se encarecieron muchas cosas y por eso se crearon los monopolios. El día de hoy vino a la Ciudad de México a una conferencia privada, ni siquiera fue pública, ni siquiera hubo invitación para la gente, para dar a conocer los puntos de vista que ellos tenían. Y da la casualidad de que Ernesto Zedillo Ponce de León pues tuvo que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo menciono? ¿Cómo lo menciono aquí? Él tuvo que venir en camioneta blindada porque ahí está la camioneta. Porque no le puede dar la cara al país esta persona que usted ve aquí, que lo llaman un experto, y por supuesto ahí estaba con él Leo Zuckerman y el expresidente de España, Aznar, que también es un globalista 100% y que también por supuesto provocó Aznar en España que muchas de las cosas públicas que tenía España se convirtieran en privadas, y a raíz de él, Aznar, pues Iberdrola empezó a tomar el mercado eléctrico español, y de esa manera España sufre como sufre el día de hoy en el tema energético. Se reunieron varios globalistas el día de hoy. En sí, Ernesto Zedillo Ponce de León ha sido un crítico duro del presidente López Obrador, y vamos a leer su cartilla de lo que hizo Zedillo para que usted no se le olvide, para que usted tenga memoria, por supuesto, claro está, porque mucha gente olvida lo que el priismo hizo. Zedillo patrocinó prácticamente la matanza de Actial. Hace 26 años en Actial, Chiapas, un grupo paramilitar del PRI asesinó en un templo a un grupo de indígenas, incluyendo mujeres, niños. Zedillo es acusado de lesa humanidad. ¿Lo recuerdan? Son de memoria corta. Fuera el PRI y el PAN. Esta fue la conferencia, pero también, que por cierto fue privado. La gente lo veía por medio de pantallas y demás. De tiempo con López Obrador las canceló. Bueno, ha cancelado muchas cosas el presidente Andrés Manuel. La verdad que lo único que servían es para que ellos se enriquezcan. Pero miren, ahí estaba Zedillo sentadito, a gusto, tranquilo, sin ningún temor. Bueno, vino con fantástico. Vean cómo habla aquí con Salinas de Gortari y Colosio, que fue asesinado. Que por cierto, Zedillo era jefe de campaña de Luis Donaldo Colosio, no nos olvidemos también de eso. Y él era economista 100%. Se dice o se dijo, aquí está otro video, es el mismo, de la camioneta blindada. Y aquí vamos a ver este tema, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a Zedillo lo siguiente. 3 preguntas. Una, ¿por qué convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública? El FOAPRO. Porque lo traen de
expositor como Aznar de España, todo este bloque conservador, que conteste eso. Lo segundo, que conteste por qué envió al Congreso una reforma de pensiones en donde el trabajador, al jubilarse, no va a recibir, si no se hubiese modificado, porque ya se hizo un cambio y se va a hacer otro, esa reforma, no iba a recibir ni el 50% de su salario. ¿Qué lo llevó a dañar a los trabajadores? ¿Por qué lo hizo? ¿No sabía lo que iba a significar esa reforma a la pensión, a las pensiones? ¿Hicieron mal el cálculo? Claro que sabía, por supuesto que sabía. ¿Ustedes creen que no sabía Zedillo? Claro que sí sabía. Lo que pasa es que, en principio, el argumento que ellos dieron para cancelar las pensiones a todos los trabajadores, es más, corregir la ley del trabajo para favorecer a las AFORES, porque eso es las AFORES, básicamente, pues dijeron que el Estado ya no tenía para pagar tanto trabajador, que el Estado estaba en quiebra totalmente. Entonces, por supuesto que Zedillo sabía, pero lo que Zedillo quería era favorecer a esos privados, porque recordemos que el globalismo eso es, priorizar a la iniciativa privada por parte o por encima de lo público, del Estado. Entonces, eso fue lo que hizo Zedillo. Sí sabía, y saben perfectamente lo que es la ley antigua y lo que es la ley vieja, ¿no? La ley vieja te permite jubilarte a los 30 años de trabajo y aparte percibes prestaciones y percibes una cantidad de tu sueldo entero. Pero con Zedillo eso cambió y le dio apertura a las AFORES. Veamos qué sigue diciendo el presidente, que esto es interesante. La corrida financiera. ¿Qué sería la segunda? Que explicara. Una tercera es por qué durante su gobierno no aumentó el salario mínimo, sino al contrario, se redujo. El poder de compra del salario. Dije 3, pero tengo muchas más, pero la cuarta ya. Sí, ¿por qué desapareció los trenes de pasajeros? Esa también es buena pregunta, pero también está la respuesta. Y es sencilla. Y además Zedillo no va a responder a todas esas preguntas, hasta creen. Un expositor como globalista, como Zedillo, que ellos traen otra idea de trabajo, otra forma. ¿Ustedes creen que va a responder Zedillo? No, por supuesto que no. Ernesto Zedillo Ponce de León, recordemos que privatizó los trenes. Bueno, no privatizó, los desapareció los trenes de pasajeros. Y solamente priorizó los trenes de carga y los concesionó a privados. Porque verdaderamente el negocio era eso. Al Estado ni siquiera le pagaron
lo que valían las vías del tren. Así de sencillo. Ernesto Zedillo vuelve a México con muchas preguntas, como las que hizo el presidente. No tienen respuesta. Es una oposición que está muriendo, que ya sabemos de dónde viene esa oposición. Todos ellos son soldaditos de George Soros, que ya no está él comandando el grupo financiero, sino su hijo es el que ahora está moviendo los hilos para poder desestabilizar a países, para inclusive hacer corridas financieras y especular sobre las mercancías más importantes. Y muchos piensan que Zedillo fue el padre de la democracia porque dejó pasar a Vicente Fox Quesada en esa elección del 2000. Poco a poco nos hemos venido dando cuenta que la elección del año 2000, 2006, 2012 simplemente fue una faramalla. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha demostrado que se alternaban el poder y que la misma manera de gobierno, pues ahí estaba. Y la gente era la que estaba padeciendo. El caso básico es el tema de los argentinos, que ahorita están llore y llore los argentinos por el tema de Milei, porque les están reduciendo sus derechos laborales, sus derechos civiles. Entonces va a ser un problema muy grave. Eso en Argentina, ya lo vivimos aquí en México, argentinos. Y de verdad fue doloroso porque la moneda nuestra perdió su poder adquisitivo frente al dólar y frente al mercado. Esta pregunta del salario mínimo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos decían y argumentaban que si subían el salario mínimo, el país iba a entrar en un colapso económico. El presidente Andrés Manuel, en todos sus años de gestión de gobierno, ha subido el salario mínimo. Y no ha habido un colapso económico. Para nada. Entonces, Ernesto Zedillo, por supuesto que no va a responder las preguntas del presidente Andrés Manuel López Obrador y no le importa. Ellos vienen a, ¿cómo les digo?, agrupar a los grupos reaccionarios de la ultraderecha en México. Porque están desarticulados. Por eso también vino Aznar, porque España, aunque no lo crean, todavía se seguía metiendo hasta 2018 en el tema mexicano. Todavía quería el tema de la riqueza nacional. España. Prueba de ello es que sus eléctricas nos daban la luz más cara a nosotros, se la compraban a la CFE, luego se la revendían a la CFE más cara y por eso hacían su negocio. Pregúntele a España si le está yendo bien económicamente hablando. Están padeciendo bastante. Entonces, Ernesto Zedillo no vino al foro, a este foro de la Ciudad de México. Vino a agrupar a una ultraderecha que está devastada, que por cierto acaban de sacar una encuesta, una maravillosa encuesta donde Claudia Sheinbaum está 66%, que es la de Mitoski, que la acaba de publicar en El Financiero. Yo a Mitoski no le creo, Mientoski. Entonces, en estas elecciones hay que salir a votar, hay que ejercer nuestro voto y si queremos que la Cuarta Transformación siga, hay que votar por los candidatos de la Cuarta Transformación. Es un hecho que es necesario hacer un cambio radical de leyes en todo sentido, porque el globalismo sigue impregnado en las raíces de
las estructuras económicas, políticas y sociales de nuestro país. Esto es todo el día de hoy en la Buena Nota Política Mexicana. Nos vemos a la siguiente nota. Goodbye.